Buenas, estamos en otro episodio de la tertulia política. Hoy tenemos a una invitada muy especial, sobre todo ahora que estamos empezando en serio las elecciones. Hoy estamos aquí con César Caballero, director de Cifras y Conceptos. Usted fue exregistrador. No, exdirector del DANE. Exdirector del DANE. Y es un referente obligado cuando hablamos de encuestas, de paneles de opinión, de datos y de comportamiento político en Colombia. César, muchas gracias por aceptar esta invitación aquí hasta a tertulia, que yo creo que inclusive hoy coincidimos con el lanzamiento, que no fue planeado, ¿cierto? No fue planeado. De la encuesta. Felipe, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo y con la audiencia. Te agradezco mucho. Y coincidió entonces con el lanzamiento de la encuesta polimétrica, ¿cierto? Que ha despertado muchos comentarios, ¿cierto? A favor, en contra. Está generando muchas opiniones en redes. Bueno, César, lo primero es que llevamos un año ya, casi, ya entrando en un clima electoral. Nosotros empezamos este podcast hace un año y ya había precandidatos, ¿cierto? Sí. Esto ya lleva aprendido hace rato. Y lo único inusual de este momento es que no habían encuestas, ¿cierto? Y ya se empiezan a conocer las primeras con esta suya que acaba de salir. Bueno, y le quiero preguntar un poquito por la ley. ¿Qué tan restrictiva ha sido esa ley para las firmas encuestadoras y qué efectos eso tiene para la discusión democrática? Mire, la ley es muy restrictiva, no tanto para las firmas encuestadoras, sino para el sistema democrático colombiano, para los ciudadanos, para los medios y para los candidatos que no tienen recursos. ¿Por qué? Porque durante la veda que impuso la ley, yo seguía haciendo encuestas. Lo que pasa es que no las publicaba y se las entregaba a los candidatos con recursos. O sea, a mí, digamos, en términos de negocio, no he notado un tema complejo. Entonces ahí hay una restricción que me parece que es absurda porque lo que hace es beneficiar a los candidatos con recursos que pueden contratar encuestas y pueden pagarlas. Ellos sí veían encuestas, lo primero. Lo segundo es que, terminada la veda, la ley tiene otro problema y es que hace que las encuestas que sí se van a poder publicar, entre ellas la que acaba de hacer mi firma en el producto que tenemos que se llama polimétrica, se vuelven muy costosas. Esta encuesta cuesta más o menos 4 veces lo que costaba normalmente una encuesta. Porque tiene una base más grande de encuestados. Sí, primero porque hay que ir a más municipios. Segundo, porque tiene que el tamaño de muestra ser mayor. Y cuarto, porque las restricciones técnicas que coloca hace que el muestreo sea muy ineficiente. Para darle a usted un ejemplo en el muestreo ineficiente, la ley organiza una región que a mí me parece que es absurda, en donde está Bogotá, que normalmente los encuestadores dejamos a Bogotá sola, porque es muy grande, pero le suma Boyacá, le suma Santander y norte de Santander. La realidad política de norte de Santander no tiene nada que ver con Bogotá, y todo está en la misma región. Otra región que es relativamente absurda, arranca en Tolima, sigue a Huila, coge Casanare, Caquetá, coge Putumayo y el Amazonas. El Amazonas no tiene nada que ver su realidad política con la realidad política del Tolima. Y sin embargo, la ley obliga a que ese tenga que ser el muestreo. Y eso es lo que se llama muestreo ineficiente. El muestreo regional tiene que ser en cada uno de esos departamentos. Exacto. O sea, hay que tomar datos en Bogotá, sí, en el oriente. Exactamente, en 6 regiones. Entonces, la ley es bastante restrictiva. Yo la he llamado la ley Mordaza. Creo que tiene cosas buenas. Por ejemplo, pide que los encuestadores tengamos que tener sistema de gestión de calidad. Mi firma lo tiene. Nosotros nos demoramos unos 4 o 5 años en lograrlo. Eso no es tan fácil. No sé cuántas firmas hoy hay más de 100 firmas acreditadas ante el Consejo Nacional Electoral y no creo que todas tengan certificado de gestión de calidad. La mía lo tiene. Exige que hay que poner el nombre del estadístico que respalda el estudio. Mi firma ha tomado esa decisión desde el 2014 y esa fue una sugerencia que nosotros hicimos. Me parece que está bien. Me parece que el tema de pedir que haya trazabilidad de las encuestas, los que tenemos sistemas de gestión de calidad, eso es mamey. Pero todas esas cosas, muchas firmas no tienen cómo lograrlo. Pero digamos que las encuestas habían perdido cierta credibilidad porque había demasiadas firmas, porque las firmas no tenían los requisitos suficientes. Yo me encontré en el momento que nosotros hicimos ese ejercicio de nuestra candidatura en encuestas que salían publicadas en periódicos nacionales y regionales con menos de 600 encuestados, ¿cierto? Sí. Más parecido inclusive como a una especie como de sondeo. Entonces, y eso fue de encuestadoras grandes y firmes y robustas, pero también muchas encuestadoras de papel, sin ningún peso. De esas 100, yo pensaría que no muchas van a quedar. Pasa algo similar a lo que va a pasar con los candidatos ahora. Va a haber una depuración. Eso es posible. Va a haber una depuración. Eso no hace que de pronto le dé más credibilidad al sistema de encuestas, que es algo tan necesario para la gente, que es como una especie de brújula. Sí, de hecho, el
El grueso de la gente, nosotros hemos hecho encuestas preguntándole a la gente si cree en las encuestas y el grueso de la gente no cree en las encuestas. Particularmente el grueso de la gente no toma. Cuando nosotros le preguntamos esto a la gente, usted para tomar su decisión del voto, ¿qué insumos utiliza? Solo el 6% utilizan las encuestas. Solo el 6%. Pero creo que son uno de los insumos que debe tener la democracia para tomar decisiones. La decisión que se toma con las encuestas no es solamente el voto. Los financiadores necesitan encuestas, los políticos necesitan encuestas, los medios necesitan encuestas. Con 100 candidatos, los medios ¿a quiénes invitan? Pues invitan a los que vayan mejor en las encuestas. Es posible que los efectos, yo creo que va a haber menos encuestas. Primero, es clarísimo, hay menos encuestas y va a haber menos encuestas. Yo estaba esperando que mis colegas también salieran. Yo de hecho, te cuento, hicimos la programación, nosotros esperamos a que pasara la consulta del pacto histórico para saber si era Carolina Corcho o Iván Cepeda el candidato, y arrancamos campo el lunes. Nuestra meta era terminar el campo el domingo y poder publicar el lunes, el martes, porque era festivo, terminar el campo el lunes y poder arrancar el martes, publicarlo el martes, pero no alcanzamos, porque son 3.361 encuestas. Terminamos el campo el martes a la 1 de la tarde y publicamos el miércoles. ¿Y pensaste que a esa altura de pronto te iba a salir alguien adelante? Sí, no, yo dije, lo normal es que mis colegas encuestadores están pensando lo mismo que yo. No podemos publicar el sábado primero, o sea, el viernes 31 de octubre, un nuevo día de brujas que va a publicar, pues eso, todo el mundo está emparrandado. El sábado no es un buen día para publicar y yo pensé que iban a publicar y veo que pues somos los primeros. Y después lo normal es que otros colegas también publiquen lo suyo. Bueno, ¿cuántos años lleva Cifras y Conceptos? Cifras y Conceptos fue fundada en el 2007. Entonces, ya un poco más de 15 años. ¿Y qué ha cambiado en la forma como los colombianos entienden la política desde ese momento hasta el día de hoy? Primero, la afiliación con partidos ha caído. Antes la afiliación frente a los partidos era casi del 60-65%. Entonces eso ha caído y en el reporte que acabamos de dar, solamente el 41% de los partidos tienen alguna afinidad con partidos. Eso es lo primero. Segundo, Colombia estaba realmente encajonada de alguna manera cuando nosotros comenzamos en una estructura donde la figura central de la política colombiana era el expresidente Álvaro Uribe, que sigue siendo muy importante, pero hoy ya no es la figura central. Eso ha cambiado. Hoy hay otras figuras centrales y creo que no hay nadie totalmente dominante. Obviamente la figura del presidente de la República, Gustavo Petro, siempre va a ser dominante. Sea Iván Duque, sea Santos, siempre va a ser dominante. Lo tercero es que los temas que le interesaban a la sociedad colombiana eran distintos. Hoy los temas ambientales, los temas de mascotas, los temas de protección de sistemas naturales se han vuelto temas distintos. Yo creo que la política colombiana ha cambiado, afortunadamente. Bueno, y en términos metodológicos, porque ¿cómo ha cambiado esa forma de medir la opinión pública? Porque las encuestas son telefónicas, presenciales, digitales, pero ¿cómo funciona, por ejemplo, el tema de redes? Sí, nosotros... Primero, pues sí ha cambiado. Nosotros cuando comenzamos en 2006, 2007, las encuestas las recogíamos en papel. Luego las traíamos, las digitábamos. Hoy ya todo se hace con el celular, digamos, con una tablet. Entonces, digamos, eso es un cambio grande. Segundo, no había la presencia de redes. Y las redes es una cosa importante, es un fenómeno importante que está y es una realidad. No es toda la realidad, pero es una parte de la realidad. Y las redes generan unas métricas que nadie les hace auditoría y nunca nadie le pregunta a las métricas las cosas que la gente pregunta por otras métricas. Por ejemplo, a mí me hacen preguntas que nadie le haría nunca a Google. Pero le quiero poner un ejemplo. Además, Google no contesta. Yo sí. Pero le quiero poner un ejemplo. Y yo recuerdo, para omitir el nombre, de una firma encuestadora internacional que ha sido, digamos, recientemente famoso por haber acertado en elecciones donde nadie más acertó y que utiliza un algoritmo digital, si no estoy mal. O sea, no nos falta un poquito más como de innovación para reducir un poquito esa brecha del margen de error. Sí, no. Lo primero es, las encuestas no están hechas para predecir el futuro. Mi trabajo no es predecir el futuro. Si usted quiere que alguien le prediga el futuro, pues el indio masónico tiene el oficio, Regina 11 lo hace. Y hay otra gente que sí tiene la capacidad, le pueden leer el tarot y le predicen el futuro. Yo no estoy para eso y yo no compito en predecir el futuro. Yo creo que eso es como decir que un Ferrari es un buen carro, que yo creo que es un buen carro. O sea, son dos ejercicios pero técnicos no vuela, diferentes. Pero el Ferrari no vuela. ¿Usted juzgaría al Ferrari porque no vuela? En cambio, la gente sí juzga las encuestas porque no son capaces de predecir. Siempre una encuesta le está diciendo, yo le estoy tratando de hacer el mejor reflejo de lo que está pasando hoy, no de lo que va a pasar en 20 días. Por ejemplo, esta encuesta
no está diciendo quién va a ganar a la presidencia, no, está diciendo la foto hoy, pero falta la campaña, y las campañas son para cambiar las encuestas. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, la firma de la que usted habla, que la conozco, hace muchos ejercicios y es muy buena publicando sus aciertos, lo que ellos llaman aciertos. Eso puede suceder, pero ellos hacen muchos más ejercicios y no publican los otros. Esto es como que la gente dice, y yo no, pues yo me aparto de la idea de que una encuesta buena es una encuesta que predice el futuro. Quien dice eso no está entendiendo los instrumentos de la estadística detrás de una encuesta. Bueno, César, el gobierno Petro, desde un análisis objetivo, ¿cierto? Y sobre todo nosotros, por ejemplo, yo que recorro la calle, y recorro la calle es no solamente en Medellín, en los barrios, donde, digamos, puede haber una concentración ideológica diferente, sino de otras ciudades. Es muy distinto encontrarse un taxi en Barranquilla cuando estábamos en las elecciones de 2022 a lo que se encuentra usted hoy, ¿cierto? Las conversaciones que se encuentra el día de hoy, la gente coincide en que este gobierno ha sido catastrófico en su ejecución, inclusive maestros, las personas que están viviendo el tema de salud, los mismos maestros de FECODE, gente que votó por Petro, el tema fiscal, los problemas de dignidad, es decir, la cantidad de acusaciones que no vamos a entrar a discutir si son ciertas o no, que ha tenido, digamos, el tema de las posibles adicciones del presidente Petro, de la alianza con los políticos clientelistas de toda la vida, ¿cierto? Benedetti, Roy Barreras. Y eso yo creo que ha deteriorado de alguna manera, y lo dice la misma gente de la izquierda, o sea, se perdió una oportunidad. ¿Y eso por qué no se refleja con fuerza en las encuestas? Yo había preparado esta conversación inclusive antes de que saliera la encuesta, y sale inclusive muchísimo más alto, porque yo antes la pregunta estaba conducida es ¿por qué no baja ese voto duro del 30%? Y en esa encuesta inclusive salió muy superior, es un salto cuántico, para utilizar las palabras del presidente, del 30 al 44%. ¿Cuánto es realmente ese voto duro de Gustavo Petro y por qué se da ese salto? Primero, creo que hay varias preguntas, déjame despedir. Primero, tienes razón, tú tienes un diálogo con un grupo de personas, pero tu muestreo es un muestreo que no es aleatorio. El muestreo que yo hago es aleatorio. Por máximo que tú hagas y por más de que tú estés en la calle y en los temas, tú como persona no logras tener, digamos, sino el contacto con unas personas que tienen su imagen. Y yo creo que lo que tú estás diciendo, en el universo, en la burbuja en la que tú te mueves, probablemente es cierto. Pero el país es bastante más grande que Dios, yo me muevo en otra burbuja, no te estoy diciendo tú estás muy buena, todos estamos en una burbujita. En mi oficio, yo tengo que tratar de romper la burbuja en la que yo estoy. Yo tengo muchos reparos de la manera como el presidente Petro ha venido conduciendo el ejercicio de gobierno, el poder, pero yo no puedo negar que el 44% de los colombianos hoy tienen una imagen favorable al presidente de la República. Colombia no veía esos indicadores desde Álvaro Uribe. Álvaro Uribe estuvo bastante más alto, 70 y pico por ciento, 80%. Pero Gustavo Petro, Juan Manuel Santos hubiera soñado con tener 44% de imagen favorable. Y ni qué decir del expresidente Iván Duque. Entonces, para estar ya cerrando el gobierno, la imagen del presidente Gustavo Petro es realmente más fuerte. Y yo te invito pues, a que lo mires. En el promedio de encuestas no ha bajado del 35. No ha bajado. Y puedes ver el promedio de encuestas de Colombia Risk, de La Silla Vacía, de varios. No ha bajado de ahí. Hay unas en que sí está en 30, pero el promedio no está ahí. El promedio ha estado en 30 y pico. Ahora yo presenté este estudio, yo no puedo darte detalles de lo que voy a decir porque la ley me amordaza. Pero nosotros ya, amigos, en ciudades grandes al presidente no le va tan bien. Donde le va mejor en la periferia. Es en la periferia. Entonces, este 44 es la combinación de una imagen más deteriorada, o no tan alta, digo yo, en las grandes ciudades, pero en los municipios pequeños al presidente le va mejor. Y eso le pasó al presidente Iván Duque, y eso le pasó al presidente Uribe, y eso le pasó al presidente Santos. A los presidentes normalmente les va menos bien en las grandes ciudades y la imagen de los ciudadanos en pequeños municipios siempre es más favorable con los presidentes de la República. Entonces, parte de la explicación es esa, pero yo eso no lo puedo mostrar porque la ley, por los requerimientos que pone, me impide a mí mostrar eso. Pero yo hice un ejercicio de recoger en diferentes redes sociales, en grupos académicos, le pedí a algunas personas que me ayudaran con algunas preguntas para resolver estas inquietudes. Y hay algo que yo interpreto de la siguiente manera. Usted inclusive señala al principio de la encuesta, en la ficha técnica,
que hay tres cosas que pueden alterar la eficiencia. Y la primera es esa que usted me comentaba, que agrupa las regiones, Sí, son muy digamos, raras. de la forma como uno es. Esa forma de agruparlos pudo haber incidido en el resultado. Es decir, que Bogotá y Soacha salgan en esa zona oriente, desconociendo, por ejemplo, a Santander y a Norte de Santander. Para el total nacional, no. Para el total nacional, no. Porque en el total nacional, digamos, nuestro estadístico, que es uno de los mejores estadísticos del país, Miguel Ángel León, hizo el ejercicio y en los resultados que ya hemos publicado, no, eso no lo afecta. No, no. Y pues nosotros, en medio de las restricciones de la ley, acabamos de presentar la encuesta más sólida que creemos que podemos hacer nosotros. Digamos. Entonces, no, digamos, en el total nacional, digamos, eso no está afectado por esas ineficiencias. Pero ya, por ejemplo, leer regiones, eso sí se vuelve un desastre. Y estos análisis, la segunda vuelta en términos de porcentaje, Petro sacó el 50% de los votos. Rodolfo el 47%. Sí. Y la representación que se da en la misma encuesta es de las personas encuestadas, el 42% votó por Petro. Relativamente hay una coherencia, pero solamente el 26% por Rodolfo. O sea, hay un 20% de personas que parecieran estar subrepresentadas en esta nueva encuesta. No, porque esto es una pregunta que... Y el voto en blanco, que era 21 contra el 2. Sí, sí. El tema, este tipo de preguntas se hace mucho en la política de los Estados Unidos. Usted hace una encuesta hoy para saber cuánta gente votó por el presidente Donald Trump, cuánta gente votó por Kamala Harris y cuánta gente votó en blanco, y le da más o menos diferencias como las que usted me acaba de decir. ¿Por qué? Porque la gente normalmente tiende a decir, a sobreestimar a la gente por la cual votó, y es lo que recuerdan de hace 3 años. Esta es una pregunta que para nosotros es muy útil para tratar de entender el apoyo que mantiene el presidente sobre su base 3 años después. Es para eso. No es para reflejar exactamente lo que pasó hace 3 años, porque la gente a veces no se acuerda. Usted y yo nos acordamos cómo votamos, pero si usted le pregunta a un familiar suyo cómo votó para la alcaldía de Medellín la última vez, probablemente no se acuerda. Entonces, parte de la pregunta no es para decir esto tiene que contrastar exactamente con lo que pasó, sino es para tratar de medir, y es un ejercicio que yo voy a hacer, pero que no lo puedo publicar tampoco. No, César, es que esto me parece muy valioso, porque yo creo que esto, al final esto profundiza y le da muchísimo contexto a estas cifras, que de alguna manera la gente se sorprende y entiende. Estas son cifras que miden una foto, que tienen una cantidad de posibilidades, ¿cierto? Esto tiene una cantidad de contexto que yo creo que ilustra, ilustra muchísimo mejor los Yo no esperaba resultados. que me diera exactamente el resultado de cómo votó. De hecho, si yo hago una encuesta 3 meses después de una elección, no tiene por qué darme exactamente lo mismo que el resultado anterior. Las únicas que deberían ser son las de boca de urna, que las hago saliendo la gente a votar. Y en Colombia están prohibidas. Bueno, y tengo 3 que van para el mismo sitio. Usted bien menciona que las encuestas han dado a Petro manteniendo una tendencia lineal. Tiene una base importante. Entre un 30 y un 37 fue la última que dio Inbamer de pronto. En la última de cifras y conceptos estaba en 38. Y esta acaba, digamos, en polimétrica, pero en grandes ciudades estaba en 38. Y había una pregunta que preguntaba si se había arrepentido de su voto. Y generalmente daba un 50%. O sea, había un 50% que extraña a uno que se haya desaparecido, que inclusive el 42% en su encuesta votó por Petro y el 44% lo apoya, ¿cierto? Casi que hubiera subido desde el momento de las elecciones, cuando ha sido un gobierno catastrófico, donde uno, vuelvo y te digo, sí, hay una cantidad de burbujas de donde uno se mueve. Pero mira, pues, para mirar y digamos, de alguna manera, tú has utilizado varias veces aquí en este video la palabra catastrófica. Yo creo que para un segmento de la población ha sido un muy mal gobierno. Yo no sé si catastrófico, pero ha sido un muy mal gobierno. Yo lo reconozco. Pero hoy hay cerca de 3 millones de personas más empleadas que hace 3 años. Eso es cierto. Cuando el presidente de la República llegó, la tasa de desempleo estaba en 11,6. Hoy está en 8,2, 8,6. Entonces, Felipe, yo creo que utilizar la palabra catastrófico puede ser para un segmento de la población, pero no necesariamente para todo el mundo. Entonces, te voy a dar unas cifras que están públicas. Cuando el presidente de la República llegó, dijo, a muchos analistas, amigos míos, dijeron, la tasa de cambio va a llegar a 5,000, 6,000 pesos por dólar. Se ha mantenido alrededor de 4,000. Eso no ha sido una catástrofe. La tasa de desempleo... Eso obedece a un contexto internacional. No, pero él es el presidente. Sí. La tasa de desempleo, que estaba en
11.2, está en 8 punto algo. Es la tasa de desempleo más baja del siglo. Aquí hay personas que han conseguido empleo, no de gran calidad, entiendo, no de gran calidad, muchos empleos informales, pero va y dile a una persona que estuvo desempleada 3 años y que su ingreso fue 0, con toda la inteligencia que tienes, y explícale que ahora que se está ganando 600.000 está peor. No, esa persona no está peor, esa persona está mejor, porque tiene algún ingreso. La pobreza ha caído, la desigualdad ha caído. La inflación cuando terminó el presidente Iván Duque estaba en 13%. Hoy no está en lo que yo quisiera, pero está en 5%. Las tasas de interés están más bajas. Entonces tú empiezas a decir, esto no me parece que es la sumatoria de una catástrofe. Si tú empiezas a mirar el tema cafetero, desde la bonanza de López, esto no lo digo yo, lo dice el presidente de la Federación de Cafeteros, los cafeteros no tenían la situación de tener buen volumen, buen precio y buena tasa de cambio. Pero eso fue un ejercicio juicioso que hicieron los cafeteros, de reemplazo, sí, o sea, ciclos eso, económicos, claro, sí. contexto internacional del dólar. Tú eres inteligentísimo, pero cuando vayan a resumir este periodo, así como te acabo de decir, y tú lo aceptaste, la bonanza de López, van a decir la bonanza de Petro. Porque López tampoco tuvo nada que ver con la bonanza del año 74, pero era el presidente. Igual, la desastre que les pase, pues les va a pasar al presidente. Pero sigo diciéndote cosas que son incómodas para un segmento de la población que no está dispuesto a reconocer nada del presidente. Pero te estoy haciendo cifras. De las cifras. Acuérdate que... O sea, la situación cafetera es mejor, ¿o no? No, pero o sea, digo yo de estas... pero termino. El sector agropecuario está creciendo por encima de la economía. De acuerdo. O sea, digamos... En gran parte impulsado por el café. Sí, pero no solo el café. Las flores, el banano, la palma. Es decir, ¿yo qué quiero decir? A mí no me gusta lo que ha venido haciendo el presidente Gustavo Petro. Entonces, yo no me gusta. La coyuntura económica lo favorece. Pero yo no he perdido mi capacidad de reconocer que hay cosas buenas pasando. Y yo lo que invito a las personas, primero, a los que apoyan al presidente Petro, es que no pierdan su capacidad de reconocer que hace cosas malas. Y a los que no lo apoyan, no pierdan su capacidad de reconocer que también hay cosas buenas que están sucediendo. Y en el balance, yo no utilizaría la palabra catástrofe. Pero entiéndame que yo me estoy yendo al tema de las cifras y el tema de catástrofe nos daría para otro episodio. Y tiene que ver con 42%, estoy hablando de Polimétrica, 42% votó por Petro. Sí. 44% lo apoya. O sea, entre un tema de favorabilidad y desfavorabilidad, o sea, una suma mayor a la que votó por Petro. Por una razón. Señor. La combinación no es la que tú crees. No es los que votaron mantienen el apoyo, no. De los que votaron hay un porcentaje muy alto que no está conforme con haber votado por él. Pero de los que no votaron o dicen que votaron en blanco, hay un porcentaje que está con imagen favorable de él. Esa es la combinación. Lo que pasa es que yo no la puedo mostrar porque la ley me lo impide, pero yo ya la vi. Y entonces ahí es donde siente uno el contraste. Claro, uno está en una burbuja, pero hay cierto grado de aleatoriedad, digamos, en donde yo me muevo. No hay. En el taxi que uno coge, no sé qué, en la persona que uno se acerca. No hay. O sea, te lo digo, desde los principios de aleatoriedad, Colombia es un país con 53 millones de personas. Entonces yo le cambio... 39 millones son mayores de 18 años. Ese es el universo que estamos representando. Pero yo le cambio la palabra. Se la cambio de catastrófico a que no ha sido un buen gobierno. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué yo estoy de acuerdo. ¿Por qué las cifras van a subir? No, pero yo estoy de acuerdo. De que los del blanco y los que no votaron se hayan ido para la favorabilidad. No, yo con esa palabra estoy de acuerdo. Yo creo que este no ha sido un buen gobierno. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿por qué él mantiene esa favorabilidad? Por una combinación de varios temas. Primero, porque controla la agenda. Mira que esta conversación, donde yo hice un esfuerzo muy grande para ver qué va a pasar en el futuro, está anclada todavía en Gustavo Petro. Y yo te pido que pasemos la página. O sea, el señor está dominando la conversación. Ya casi se la va a pasar. Pero mira, Andrés Dávila, que es un profesor de la Javeriana, utiliza una palabra y dice, es que una parte del establecimiento colombiano está petrificado. Solo piensan en Petro, solo miran a Petro, solo hablan de Petro, solo critican a Petro. Y no están viendo que el país cambió y se mueve a otros escenarios. Entonces, yo creo que el presidente ya va pronto a dejar de ser importante, es una figura importante hoy, pero hablemos del futuro y hablemos un poquito de las elecciones, porque creo que la encuesta intenta dar luces sobre un escenario de volatilidad. Y déjame, te muestro 3 cosas y voy a señalar 3 cosas públicas de mi encuesta. Pues de la encuesta de mi firma. El presidente tiene una favorabilidad del 44%. Su partido tiene una afinidad del 21%. Pues ahí va. Y su candidato tiene intención de voto menor al 13%. Eso ya te dice que
Es decir, Para toda allá su iba. favorabilidad no se está trasladando en votos. O sea, mira, del 44 al 21 a menos del 13. Esos son datos que ya publiqué. Y me falta otra, y es derecha-izquierda. O sea, Sí. 45% se siente derecha, 21% de izquierda, 21% por el pacto histórico. No, no hay que mirar lo de Iván Cepeda del 13%, sino hay que mirar los recientes resultados de la consulta del pacto histórico, que fue la mitad de cuando Gustavo Petro derrotó a Francia Márquez. 45% de Pero derecha. no me parece correcta esa comparación. ¿Por qué? Porque el día que tú estás haciendo la consulta con Francia Márquez es una consulta interpartidista y a ese día salieron 17 millones de personas a votar y les ofrecieron el tarjetón. En esta separaron de su casa 2.700.000 personas y fueron a votar solo por eso. No hagamos esa comparación, me parece que técnicamente no es adecuada. Y el otro número también no son 2.700 los votos de ellos, porque consistentemente 400.000 personas para presidencia, para Senado y para Cámara hace 15 días o hace pocos días votaron sin candidato. O sea, salieron a votar 400.000 personas. Eso no es poco. Es decir, tú ya lo bajas a 2.300. Y cuando sumas lo que yo creo que son los votos reales con los que arranca esa candidatura, los votos de Iván Cepeda y los de Carolina Corcho, te está dando 1.900.000, 2 millones de votos. ¿Que es una tracala de votos? Sí, pero no son los 2.700. Y no compararía el marzo, cuando sale mucha gente y le entregan el tarjetón, a una en que la gente se paró y fue a votar. Ellos tienen votos. Lo que quiero decir, y se lo estoy diciendo casi que intuitivamente, que con usted es muy complicado porque me saca la calculadora. No, no he sacado la Pero calculadora. se lo voy a decir intuitivamente, y es que para que esto pudiera dar, los de derecha tendrían que haber dicho que la favorabilidad de Petro les parece, son favorables a Gustavo No, Petro. no, no. Es simplemente que una gente de centro. Digamos, sí hay gente de derecha que reconoce que hay cosas que está haciendo bien el presidente. Sí hay gente de derecha. Que es capaz de hacer esa distinción. Instintivamente, Espera, le digo, espera. sin los y datos. además, los números del presidente están concentrados en la izquierda y en la centroizquierda. Eso sí. Y ya en la derecha, obviamente, no tiene números tan grandes. Pero yo te digo, hay gente de derecha que dice que tiene imagen favorable al presidente. Poquitos, no son muchos. Pero digamos, yo de nuevo invito a la audiencia e invito a todo el mundo es que los sentimientos emocionales que nos produce la figura del presidente de la República, que polarizan, y a él le gusta polarizar y dominar la agenda, no nos lleven a decir que todo lo que hace está bien, si somos de izquierda o petristas, o que todo lo que hace está mal. Él es un ser humano como tú, como yo. Yo no hago todo bien, yo cometo errores, tú cometes errores. O sea, uno no quisiera que a uno lo juzguen con ceros y unos. Digamos, hay que no perder la capacidad de reconocer, por ejemplo, que este país está avanzando y que este país está mejorando. Hoy este país es mejor que hace en el año 2000. Este país es infinitamente mejor. Pero no sé si hace 4 años es. Que hace los números terminan diciendo que sí. Hay menos gente en pobreza. Los ciclos qué pena. económicos, el pasar la pandemia. Yo te digo, hay menos gente en la pobreza, hay menor inflación, la tasa de cambio está estable, el nivel de turismo que ha llegado a Colombia es el mayor en la historia del país. O sea, yo no digo que estamos mejor en todo. La violencia está recrudeciendo. El tema de salud está mal y se está empeorando. El informe que sacó la Defensoría del Pueblo que muestra que las tutelas para acceder a salud se han duplicado en estos 2 años y medio. O sea, no todo está bien, pero no todo está mal. Pero hay cosas inclusive... Dejemos a Petro, ya. Yo sé. No nos petrifiquemos. Déjeme esta última, y es el tema, por ejemplo, de la nueva EPS. Que, eso es un desastre. Por eso, pero aumentar casi en el triple el déficit, eso lo dice todo. Sí, no, pero mira, o sea, eso lo dice todo, el aumento de la corrupción, la ineficiencia. Mira, en el panel de opinión que yo evalúo a los ministros de salud, yo hice esta afirmación y John Alfonso Jaramillo es el peor ministro de salud que ha tenido Colombia, según las mediciones del DANE. Del panel de opinión. Y antes tenía el premio de haber sido el peor secretario de salud de Bogotá, que hicieron lo mismo con Salud Capital. Y te digo, y en cambio, el ministro de salud del presidente Iván Duque es considerado el mejor ministro de salud. Sin duda. O sea, es que yo no pierdo mi capacidad de reconocer cosas buenas y malas. No perdamos esa capacidad. Esa es mi invitación. Bueno, listo. Pasemos entonces al futuro. Sí. Entonces yo veo aquí un ejercicio que se lee en negativo y es quién no votaría en cada una de las consultas. Leyendo en negativo veo que hay extremos, si llamamos extremos al pacto histórico y al centro democrático, y veo que suben las cifras. Me gusta la forma como usted los agrupó a un centro tecnocrático, un centro más político, donde suben esas cifras, ¿cierto? Entonces es más grande el centro. Yo pensaba que esas cifras podían estar en un 20, 25, 20, 25 y un centro de 45. No me da
leyéndolo en negativo, pero el centro sí es más grande, el centro sí existe, el centro sí tiene una representatividad real, César. Pero es gaseoso. O sea, al final en elecciones se termina inclinando. No sé. Digamos, yo creo que el centro tiene oportunidad de ganar si no es aburrido, si inspira, si tiene una causa. Pero bueno, déjame te explico un poco por qué hicimos los 9 grupos. Lo primero es porque yo tengo 2 alternativas, que es lo que usualmente hacemos los encuestadores. Tengo una muestra de 3.300 encuestas y le digo, ¿usted quiere votar en la consulta del Centro Democrático, en la del Pacto Histórico? Entonces unos me dicen, sí, quiero votar en esta, sí. Cuando hago eso, me quedo con una muestra muy pequeña. Y si ya hago por los candidatos, ya no puedo publicar la encuesta. Ya no puedo publicar nada. Porque la ley mordaza. Entonces, ¿nosotros qué decidimos? Hicimos una indagación para ver cuáles son los 9 procesos en marcha en donde los candidatos están buscando agruparse. Y es con ese criterio que seleccionamos los 31 que medimos. Entonces, por ejemplo, Alma. Alma se presentó hace un mes con 3 líderes importantes y dijeron, vamos a organizar una lista al Congreso y vamos a buscar una opción presidencial. ¿Quiénes son los 3 líderes importantes? Mauricio Liscano, Rodrigo Lara y Ricardo Arias. Ese es un grupo. El Centro Democrático lleva desde hace 2 años, dijo, mi procedimiento va a ser una encuesta en noviembre o en diciembre, no tengo claro en este momento, entre los 5 candidatos. De ahí, ese es el otro grupo. Los exgobernadores, Aníbal Garibia, Olimpo Espinosa, Juan Carlos Cárdenas y Juan Zuluaga, dijeron, vamos a hacer una encuesta. Los que se llaman los técnicos hicieron, entonces digamos, los grupos los armamos así. Yo no puedo medir los 100 candidatos porque los otros candidatos primero no están en procesos. Digamos. Entonces, así lo hicimos y las 3.365 personas contestaron cada uno de los 9 grupos. Y por eso tú haces muy bien el primer dato que uno debería mirar es cuánta gente dice, no estoy dispuesto a votar por ahí. Esa no me gusta. Que por eso son los datos más altos. Pero luego está el indicador de quién ganaría en esa consulta si la gente decidiera participar en esa. Pero no es consulta, sino la pregunta que nosotros nos cuidamos es, no le dijimos a la gente, no es el escenario de consulta de votar, sino si estos fueran a seleccionar entre ellos un candidato presidencial, ¿usted a cuál apoyaría? Que es básicamente como va a ser el Centro Democrático. Una encuesta. Buscar apoyo. No voto. Y la última pregunta, que es la del mapa, la del ciclismo, esa sí la hicimos con intención de voto sobre los 31 al mismo tiempo. Pero digamos que esa fue la metodología que usamos. Bueno, estaba aquí pensando mientras usted me explicaba todo esto en cómo empezar, sobre todo porque la gente le pregunta a uno, sí. como se dan cuenta que nosotros conversamos con los precandidatos, con los candidatos, ¿por quién votamos? ¿Qué hacemos? Que se unan, ¿cierto? Es el grito como unánime y nosotros les explicamos, inclusive yo lo hago de manera más detallada y más técnica desde que lo escuché a usted en una conferencia, de que esto tiene sus procesos, de que esto va a terminar, inclusive utilizo cifras suyas. Qué bueno. Antes de diciembre en 30 candidatos, sí. Después de la consulta interpartidista en 7 candidatos, y yo tengo una lectura del que sé que usted difiere de ella, y es que el sector contrario o la oposición a Gustavo Petro puede ganar en primera vuelta si se aglutina el suficiente número de personas en una consulta interpartidista que anticipe lo que sería esa primera vuelta. Esto es como una especie de anticipación del ejercicio. Entonces me parece muy interesante y ahí es donde estaba pensando cómo hacer la pregunta, que le expliquemos a la gente en qué estamos. Entonces estamos primero en noviembre. Sí. En noviembre salen encuesta del Centro Democrático. Sí, muy importante. Encuesta del Centro Democrático, donde usted, Miguel Uribe Londoño, le aparece de primero siendo el posible ganador. Ahora, entonces, varias cosas. Lo primero es decirle a la gente, tranquilos, hoy hay 101 candidatos. Va a sacar la encuesta, César. Hacia el 15 de noviembre nos vamos a quedar como con 40 o 30. Yo diría que 40 para estar más tranquilos. En marzo, en la primera vuelta, en la segunda, yo les quiero decir, vamos a elegir como en un embudo, tranquilos, el embudo va a suceder. Hay 106. En diciembre 15, 17, que es cuando se tienen que entregar las firmas, nos vamos a quedar como con 40. En marzo nos vamos a quedar con 6. En mayo nos vamos a quedar con 2 si se necesita segunda vuelta. Yo abro la posibilidad que de pronto alguien gane primera vuelta. Lo veo difícil, pero es posible. Y en junio habrá la cuarta vuelta. Y lo siguiente es, claro, cada uno de estos movimientos, de estos grupos, y por eso la agrupación va a intentar seleccionar un candidato en ese proceso. En el pacto histórico hasta hace unas semanas teníamos 7, 9 candidatos. 9. Ya hoy tenemos 1. El Centro Democrático va a escoger una encuesta. Tiene 5, va a quedar con 1.
Los exgobernadores y exalcaldes, son 4, van a quedar con 1. ¿Cuándo? Porque me encontré ahorita por casualidad con uno de ellos y me dijo que no tenían clara la fecha. Yo les he escuchado que finales de noviembre, pero tampoco, pero lo han anunciado. Entiendo que Cárdenas con David Luna y con Galán están como en un proceso, no han anunciado cuándo, pero están en ese proceso. Entonces, si te das cuenta, yo lo que hice O sea, fue Galán armar está en un esos dos. proceso de congreso con Fajardo Es que no sé, yo digamos y que de presidencia. en el caso de Galán depende de la hora del día con la que te llegue la información, porque a veces está con el Centro Democrático, a veces está con el Partido Liberal, a veces está con Cambio Radical, a veces está con Fajardo. O sea, uno sé. Yo lo acabo de escuchar diciendo que Sí, ellos depende de la hora del día. definitivamente irían a una consulta interpartidista. Sí, pero ¿con quién? No, es No, claro. a la que se está gestando ahora No, entre es el que hay Centro varias. Democrático, No sé. Partido Liberal, Cambio Radical. Sí, esa es una opción, pero no sé. Yo, digamos, depende de la hora del día, pues sabemos, pues. Digamos, hay dificultad con algunos candidatos que son volubles, porque uno no sabe. Pero pues nosotros lo metimos en esta porque es lo que han anunciado públicamente. Pero quiero hablar en orden cronológico. Discúlpeme, Sí, discúlpeme sí. porque usted no me está leyendo la mente. Yo estoy intentando Sí, hacerlo fácil para el votante que no entiende tantas cosas. Y uno está metido en Pero esto. tranquilos que el día que van a votar en mayo no va a haber más de 4 o 5 candidatos. Tranquilos, tranquilidad. Segundo, es normal que los partidos vayan haciendo los procesos y se están cumpliendo los procesos. ¿Y qué va a pasar en firmas? O sea, hay 57 inscritos Sí. por firmas. Yo. No, son 79 en este momento con datos de esta mañana. De ahí sale Claudia López, Comités. Mauricio Yo Cárdenas. que creo que no creo que lleguen 12 o 14. No, ¿Tantos? no llegan 20. No ¿Tantos? llegan 20. No llegan 20. El máximo que estoy colocando Yo es no 20. me iba más encima de 6 o 7. Hace 4 años se inscribieron 54 comités de firmas y solo presentaron 11 y solo se les validaron a 3. O sea, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, que han hecho esos ejercicios juiciosos de hace tiempo, dan 6 o 7, es que no dan más. Sí, es probable, pero digamos que Que esos son los que verdaderamente pasan a ser parte de esas conversaciones, de esas alianzas, de esas futuras instancias. Sí. Yo le quería, ¿qué le contestaba yo a la gente? Bueno, viene diciembre. Diciembre ya vamos a tener un candidato del Centro Democrático que le quiere anticiparse que el Pacto Histórico tenga un candidato solo haciendo campaña hasta Exacto. marzo. Sí, ¿cierto? eso está bien. Van a tener su candidato, salen ahora los de firmas y empiezan a salir encuestas. Y ahí es muy importante que pase con Sergio Fajardo, decía yo. Sí. Y yo decía, si Sergio Fajardo sale fuerte, hay más posibilidades de una segunda vuelta. Un Sergio Fajardo que de pronto no quiera entrar en otros escenarios. Y si Sergio Fajardo no sale fuerte, hay más posibilidades de que participe en alguna consulta interpartista. ¿Qué pasó con Sergio Fajardo? ¿Sale fuerte o no sale fuerte? Está en el lote, digamos, primero en la consulta que nosotros, no consulta, en la aglomeración que nosotros propusimos, él le ganaría a Claudia López. Y luego cuando lo contrastamos con los 31, él nos da el lote puntero, que son 3 candidatos que se mueven entre el 9 y el 13%. Está ahí. Y en esa, o sea, usted lo juntó a él solo con Claudia López. ¿Y cuántas personas? Ah, bueno, eso lo tengo yo por acá. Es de las que más alta votaría la gente. Casi el 27% de las personas votarían por esa dupla. Sí. Sí, es una que es atractiva para la gente. Y de nuevo te digo, en la película... 37, perdón, 37%. Sí. En la película que es, digamos, en la imagen general que nosotros tratamos de mostrar, hay un... Yo uso el símil del Tour de France y entonces estamos terminando las etapas planas. O sea, para los candidatos les digo, la buena noticia es que acaban de terminar lo fácil, que son las etapas planas. Y la montaña viene, y de hecho la imagen es esa. Hay un 31% de personas que a pesar, y mira cómo lo hicimos. De entrada le dijimos, usted ya tiene definido por quién votar, el 60 y pico por ciento de las personas dijo no. Le preguntamos por 31 candidatos, luego le preguntamos por los 9 grupos, y luego le volvimos a preguntar. Y de ese 60 y pico, ya el 31 nos dijo algo. El 31 se mantuvo en que no. Entonces se perdieron 30 puntos. O sea, 30 puntos se definieron ahí. Pero de esos... ¿Y eso cómo ha cambiado, César? Qué pena que te Sí. interpele, pero No mucho. se nos vuelve vieja la pregunta. No mucho. ¿Cómo Mira, ha cambiado eso hace 4 años? Hace 3 meses, ni Abelardo de la Espriella ni Iván Cepeda estaban en las encuestas ni marcaban nada. No, Y pero hoy yo te están digo, de punteros. él no sabe, no responde hace Hace 4 3 años. ¿Cómo estaba? A esta altura normalmente es eso. Estaba más bajito. Porque había más claridad de que Gustavo Petro era el candidato líder y que todos los demás iban a tratar de derrotarlo, y ya a esta hora se perfilaban menos candidatos con más fuerza. Hoy todavía está un poquito más abierto. Pero ojo, esto está cambiando, esto es un escenario volátil. Vuelvo a decirte, hace 3 meses
ni Abelardo de la Espriella, ni Iván Cepeda estaban marcando las encuestas porque no eran candidatos. Y hoy los dos están en el lote puntero. Esto está cambiando. En 3 meses. ¿Usted cree que las encuestas, yo creo que sí, van a ser determinantes, más determinantes aún para los candidatos, para saber a dónde llegar o a dónde confluir en su momento? Mire, los candidatos serios y responsables no pelean con las encuestas ni con las encuestadoras. Ellos lo que hacen es utilizar la información que nosotros producimos para mejorar su campaña. Porque las encuestas no ganan campañas. Las campañas son para cambiar las encuestas. Entonces, un candidato serio y responsable, maduro, que tenga tranquilidad, pues mira las encuestas, hace los análisis, dice dónde puedo mejorar, dónde no puedo mejorar, y con eso hace el resto de su campaña. Los que no tienen esas características, pues pelean con las encuestas. Que es pero es una opción. Eso es todo, cada cual tiene la opción de... Bueno, ¿cómo están los datos ahora, César? Sí. De favorabilidad, de reconocimiento, el escenario para el 2026 está completamente abierto. Está abierto, pero no está completamente abierto. Te voy a dar... Se lo digo con restricciones, Sí, ya voy a decir sí. por qué. O sea, está abierto, pero no está completamente abierto. Yo acabo de medir, mi firma acaba de medir 31 candidatos. De los 31, 16 están marcando. Los otros no marcan gran cosa. O sea, marcan, pero muy poquito. Marcan debajo del 2. Hay 16 por encima del 2. Yo creo que hoy ya no hay espacio para que salga nadie nuevo. Está entre esos 16. Que están en el lote 1, en el lote 2 y en el lote 3. Y me parece que la imagen, si ustedes la pueden poner, me parece que es muy ilustrativa de lo que yo estoy tratando de decir. En el lote 1 están Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. En el lote 2, que los tienen cerquita, no están tan lejos, hay 7 candidatos. De pronto ya están cansados para apretar las piernas. No saben. Usted los puso en bicicleta. Sí, están. Yo soy ciclista. Sí, bueno. y bueno, entonces ahí hay 7. Está Roy Barreras, está Claudia López, está Vicky Dávila, está Juan Manuel Galán, está Miguel Uribe Papá, está David Luna y está Aníbal Gaviria. 7. Luego viene otro grupo que también tiene al segundo cerquita, ya el primero les queda lejos, donde está Mauricio Liscano, donde está Paloma Valencia, donde está María Fernanda Cabal, donde está Juan Fernando Cristo, digamos que son 5 o 6. Y ya luego están todos los otros con menos de 2. Entonces, si tú me preguntas a mí, esto está abierto, pero no tan abierto. Y yo diría que el país debería empezar ya a pensar con tranquilidad sobre los 16 nombres. O póngale 18, 19, porque en alguna otra encuesta alguien más saldrá. Se lo digo, yo creo que hay más o menos 24 candidatos. ¿Y usted qué dejó afuera de Peñalosa, César? No, yo no lo dejé afuera. No, uno entiende que hay muchos candidatos. Digo, un ejercicio. al doctor Peñalosa le tengo aprecio y no tengo problemas personales con él. Y he tenido conversaciones, a veces unas amables, otras no, a veces no tan amables, pero yo no tengo problemas con él. El tema es, yo hice la indagación de en qué proceso están los distintos candidatos. ¿Y no lo encontró él en ningún proceso? Yo lo encontré en un proceso donde hay un chat de 16 candidatos que están tratando de ponerse de acuerdo. En ese proceso, y varios de ellos hablé, pues ya se salieron varios y armaron grupos aparte. Él no, o sea, yo no sé en qué grupo está. Digamos, no sé cuál es el proceso con el que se va a juntar. Y ya te cuenta que yo armé los 9 grupos para juntar grupos. Él está hoy en el grupo de Usted armó los grupos para intentar resolver el problema que tiene el ciudadano. Exactamente. Yo estoy pensando en el ciudadano, no en los candidatos. Hoy, por ejemplo, me escribió también el pastor Sade, que él también es candidato. Entonces, pues yo le digo al pastor Sade y a Enrique, pues hombre, no peleen con las encuestas. Yo trato de hacer el mejor trabajo posible. Yo no quiero hacerle daño a nadie. Yo quiero aportar. Pero pues también entiendan que yo no puedo medir a los 100 y que ellos tienen que de alguna manera dar signos públicos claros de cuál es el proceso en el que están. Pero es que parafraseándolo a usted, Peñalosa podría haber salido dentro de ese 2%. El problema de él puede ser que no esté facilitándoselo al ciudadano porque no lo están identificando en ninguno de los grupos, ¿cierto? Sí, yo no... Mira, por ejemplo, uno de los grupos difíciles para armar, que yo acepto la crítica por las declaraciones públicas del doctor Sergio Fajardo, él no quiere ningún grupo. Y por las declaraciones privadas que yo escucho de todos los demás políticos, ninguno quiere con Claudia. Entonces, Fajardo no quiere con nadie y nadie quiere con Claudia. Yo al final decidí armar ese grupo, que probablemente yo pienso que ahí habría una crítica más válida a lo que yo hice. Es que yo a ninguno les consulté, yo a los candidatos no les consulté, yo lo armé. Y probablemente Fajardo me dirá, es que yo he dicho que no quiero ir con nadie, que es más o menos lo que he dicho. Pero pues lo armé porque fueron fórmula presidencial y vicepresidencial y porque creo que ellos frente a los ciudadanos están tratando de ir por el mismo... Compartir el votante. Por eso lo puse, pero no lo puse para hacerle daño a nadie. Lo puse pues
pues digamos, yo no, digamos, para tratar de facilitar la vida a los ciudadanos. Y yo le pido a Enrique y al pastor Sade, que están juntos en ese reclamo, que se tranquilicen, pues, digamos que... Pero vea, no me junte, y qué pena, de pronto estoy teniendo un poquito de eso, pues no me junte al pastor Sade con Enrique Peñalos. No, es que yo no los estoy juntando, ellos están en la misma actitud, son ellos los que se juntaron. No, lo que pasa es que Peñalos es una persona que la precede en sus ejecutorias, yo ¿cierto? tengo aprecio por Enrique, pero No, lo he no, dicho. Yo lo que estoy diciendo es la coincidencia. No, su explicación está muy clara. Lo que pasa es que yo digo la comparación entre ellos dos, porque al uno lo precede sus ejecutorias 2 veces como alcalde de Bogotá y al otro lo precede un cortísimo plazo como jefe de gabinete donde resaltó más por sus disparates que por sus hechuras. Pero es que como yo no estoy... A ver, por eso, mira lo que estoy diciendo. Yo le tengo aprecio, creo que fue alcalde electo 2 veces de manera legítima. Digamos, o sea, yo eso no lo desconozco. Pero lo que estoy señalando es que las 2 personas que en público han reclamado y están tratando, digamos, de descalificar, pues son ellos 2. Eso es lo que estoy diciendo, es la coincidencia. Yo no lo estoy juntando. No, de acuerdo, y es muy difícil hacer ese ejercicio y tienen que tener en algún punto de vista algún criterio subjetivo, como el que usted hizo de agrupación, sí. que está bien. Y vuelvo y digo, eso es un llamado de atención. Si usted no está en ningún grupo, los ciudadanos de pronto no lo están identificando con ninguna causa. Yo también pienso que está abierto, pero que es muy difícil ya... Pero no tan abierto. Sí, es muy difícil alcanzar ya los que están en la punta. Y yo decía, hombre... No están tan lejos. A esta altura, hace 4 años y hace 8 años, los candidatos iban... Ya había candidatos ser por encima del 20. Pero es que sí, no hay ninguno en 20. Pero es que aquí se aplica la agrupación que usted hizo. O sea, si alguien ya cogió la delantera en el grupo de derecha, a mí me preguntaban por Abelardo de la Espriella. Entonces, que Abelardo de la Espriella, porque hay otras mediciones que no sé si son reales, no reales, digitales, que dan unos resultados mucho más altos. Sí te puedo decir que hay una diferencia. Y yo elevo el tono de voz. En este momento, solamente hay una medición sobre intención de voto por la que alguien responde y da la cara. ¿Qué es la tuya? Esta. Todo lo demás o no existe, o son estrategias de o campaña, es manipulado, o tiene muestras pequeñas que no cumple la ley. Okay. Y en eso quiero ser enfático. A mí no me comparen con un sondeo en internet. Yo hago un ejercicio mucho más profesional, muy profesional, y yo sí creo que aquí ha habido un intento de manipular a la gente. Era lo que existía antes de que saliera esta, que es la primera encuesta que tiene soporte en microdata. Decía, bueno, y va a poder conservar la punta. Y uno decía, pucha, muy difícil, faltan tantos meses, pero sí siente uno que va pasando el tiempo y eso adquiere más visos de consolidación de pronto que de desgaste. En esa punta que usted sí, ve. Mire, no, yo creo que yo conozco, o sea, sí, yo le tengo aprecio, es decir, yo no tengo problema con ninguno de los candidatos, la verdad, ni con el pastor Sade tengo problema, con ninguno. Yo sé que hay gente que tiene problemas y descalifica fácilmente. A mí no me gusta hacer eso. Yo con Enrique le tengo aprecio, le mando un saludo. No tengo problema con la gente. Pero yo creo, por ejemplo, que Abelardo ha hecho una campaña muy inteligente, porque en muy poco tiempo, de alguna manera, creo que entendió el electorado de Vicky Dávila y el de María Fernanda Cabal al mismo tiempo, y él se ha posicionado en ese electorado. Y parte de lo que está marcando es la explicación de por qué Vicky cae y por qué Cabal cae. Porque él toma ese electorado y él llegó ahí. Y mira el contraste. Un electorado de la votación del centro democrático y de la centro derecha, que es más moderado, sigue acompañando y crecientemente a Paloma Valencia. En cambio, los que yo considero que están en un segmento un poquito más, digamos, radical, un poquito más ideológico, son los que están apoyando hoy a Abelardo y que antes estaban apoyando a Vicky y a Cabal. Esa es, por ejemplo, mi explicación de lo que está pasando ahí. Pero usted dio ganador a Miguel en la encuesta. Ahora, claro, pero lo que pasa es que creo que Miguel Uribe está navegando en el viento de cola del desafortunado incidente, del asesinato de Miguel Uribe. Pero un viento de cola que con la lectura, como usted dice, que es una foto del presente, sí, casi que coincide de pronto con la posible medición de la encuesta que ellos van a tener. No, es que eso sí no sé, porque ellos anunciaron... A ver, yo solamente me muevo sobre los anuncios públicos, que van a utilizar una firma encuestadora extranjera. Eso es lo que dijeron. Y probablemente entonces no la puedan publicar, porque si no está inscrita en el Consejo Nacional Electoral, pues no se puede publicar. Si es extranjera, probablemente no tiene trabajo en campo directo en Colombia. Y la van a hacer, no sé. O sea, yo no sé. Pues, digamos, no sé cuál va a ser la muestra que van a utilizar. O sea, no sé. Lo que han anunciado es que quieren una firma extranjera. Y yo creo que hoy no hay ninguna firma extranjera con
con posibilidad de publicar en Cuestión Colombia. Pero entonces, quiero leerlo entre líneas, César. Usted me está diciendo de alguna manera predictiva que usted no quiere comprometerse con la utiliza una palabra de que pronóstico. pronto a Paloma, Utiliza un pronóstico. Mira, a Paloma le va mejor le puede estar conveniendo mejor la tendencia que a Miguel. Entonces te lo voy a decir y te agradezco esto. Predecir es estar seguro de que sé qué va a pasar en el futuro. Pronosticar es arriesgarme a establecer una hipótesis sabiendo que me puedo equivocar. El pronóstico está establecido sobre un método científico cuyo origen es Thomas Bayes, que es uno de los grandes fundadores de la estadística, que es una escuela distinta a la de las encuestas. Y ahí se puede pronosticar, que es, por ejemplo, lo que utiliza el sistema meteorológico de huracanes de Estados Unidos. Es un modelo de pronóstico. Eso sí, se puede hacer, pero no predecir. Entonces yo hago esa distinción. ¿Qué predicen? Predicen las brujas, predicen el masónico. Por ahí vi en estos días una señora con un sombrero que es duendóloga. La pueden consultar. Sí, hay gente que cree. O sea, mi mamá dice que no es que no haya bojos en el mundo, sino que no hay costales donde meterlos. Pues hay gente que le cree a los duendes. Pues sí, yo no le creo a los duendes, pero bueno. Entonces, pronosticar, sí. Entonces, ¿qué estoy yo leyendo? Yo no sé qué va a pasar con el tema del Centro Democrático. Porque, como te digo, ellos han anunciado que quieren una encuesta, pero lo que escuché a Vallejo, que también le tengo aprecio, anunciaron que quieren que sea una firma extranjera. Lo que quiere decir que no se puede publicar. Y no sabemos cómo va a ser la muestra. Y si es una firma extranjera, no van a hacer trabajo cara a cara, sino que probablemente lo van a hacer por internet. No sé. Pero si fuera un trabajo metodológico como el que usted realiza, ¿qué se podría pronosticar? ¿Que le favorece más el viento de Córdoba y a Paloma que a Miguel? Yo le diría que hace 2 días Miguel Uribe ganaría y Paloma Valencia estaría muy cerca. Pero como queda un mes o 20 días para la campaña, pues... Y usted le da lugar a una pregunta nueva. Ahora, estadísticamente en mi encuesta Paloma le puede ganar a Miguel Uribe, porque el margen de error podría estar en empate técnico. Ellos dos están en empate técnico. Ok, no. Sí, ellos entre el 12 y el 9 están en empate técnico. No me detuve a mirar esa parte. Ella podría ganarle hoy. Pero entonces, bueno, voy a ir a la parte... Ahora no digo que le va a ganar. Voy a ir a la parte de la primera vuelta. ¿Cierto? Que todo depende de Fajardo. De cómo le va y si él participa en una consulta. De más actores. Depende de más actores. Y Fajardo es muy importante. Pero si Abelardo conserva la punta y el Centro Democrático, al estar tranquilo su sector más radical, de que otra persona tenga esas banderas y puedan, digamos, elegir a Paloma, ¿cierto? Que puede ser más moderada, inclusive ser mujer. Eso puede hacer que haya una masa crítica suficiente para tener una candidatura mucho más fuerte y más robusta, que casi que condiciona a los otros a participar en una consulta interpartidista que puede hacer las veces de una primera vuelta, sobre todo porque yo creo que está muy claro, e inclusive en el mindset de los candidatos, que aquí tiene que haber una conversación donde tienen que estar todos. O sea, como que del próximo gobierno casi que todos los que han alzado la mano pueden hacer parte, y esa consulta interpartidista puede ser, si ya no hay posibilidad de ganar, puede ser la parte de cómo entrar a ese gobierno. Y eso reemplazaría la primera vuelta. ¿O estoy muy desviado en el análisis, en el pronóstico? Yo creo que el pronóstico que tú estás diciendo tiene lo que los gringos llaman wishful thinking, y es que todos esos actores se van a poner de acuerdo. Y no es tan fácil. Y déjame te cito una cosa que está pasando en otro lugar del espectro y que te da una idea de lo difícil que va a ser lograr la sumatoria. Nuevo liberalismo. En el nuevo liberalismo lo ofrece en la cabeza de lista a Alejandro Gaviria. Y yo aprecio a Alejandro y aprecio a Juan Manuel Pero por Galán. eso le decía lo de Fajardo. No, pero espérate. Yo aprecio a Juan Manuel Galán, aprecio a Alejandro Gaviria y aprecio a Jorge Robledo. Y por lo que ha salido en prensa, entre Jorge Robledo dijo, no admitimos a nadie que haya estado así sea 1 hora con Gustavo Petro. Pues claro, sacaron al otro. O sea, es que cuando usted se pone con esas decisiones de yo no acepto a nadie que se ha tomado un café con el otro, pues eso sumar es muy difícil. Porque, por ejemplo, a mí, pues obviamente a mí nadie me recibiría porque yo me tomo un café con todos. Con todo el que quiera tomarse un café conmigo, pues yo me tomo un café con todos. Entonces, bajo esa lógica, sumar va a ser muy difícil. Entonces, por eso yo creo que tú tienes razón, que eso parece razonable, es racional, pero juntar, y mira lo que acaba de pasar en el liberalismo. Las encuestas no les favorecen, ellos van a tener que suavizar esa posición. Tienen un mecanismo, porque cuando no les favorecen, le echan la culpa al encuestador. Siempre todos los políticos tienen una salida fácil. Es culpa del encuestador. y hay políticos responsables que no hacen eso, y hay políticos irresponsables que le echan la culpa a los encuestadores.
Bueno, César, le agradezco mucho. Yo sé que esto no es un ejercicio sencillo, pero creo que ilustra mucho a la gente para poder tener un contexto de esta primera encuesta y ojalá, César, podamos conversar más adelante de las próximas encuestas que hay. Déjame, yo termino con esto. No, le tengo otras preguntas más light. Sí, pero no, déjame, yo te digo esto. Miren el segundo lote que yo pongo. Ahí está Aníbal Gaviria, que es de Antioquia. Ahí está David Luna. Ahí está Juan Manuel Galán. Ahí está Claudia López. Ahí está Roy Barreras. Algunos de ellos, o sea, como en las carreras de ciclismo, van a intentar llegar al primer lote. Y alguno puede lograrlo. O sea, aquí hay cosas moviéndose. O sea, esto no está definido. Los 2 de los 3 que están en la punta, hace 3 meses no estaban. Y hoy están ahí en la punta. O sea, no... Alguien podría saltar del segundo al primero, del tercero al segundo. Y sería muy valioso una alianza entre cualquier parte de ese pelotón porque sería un efecto sinérgico. Sí. O sea, digamos, explosivo. Esto está abierto, pero no tan abierto. Y está interesante. Y bueno, y mi encuesta es una encuesta que intenta dar algunas luces sobre lo que está pasando. Y espero que pronto los colegas presenten las suyas y que el país, y ojalá sí le deseo una cosa, y aprovecho, Felipe, que la gente que comenta en redes entienda que el trabajo que estamos tratando de hacer es para aportar a la democracia. Yo no estoy tratando de hacerle daño a nadie. Yo recibí ayer amenazas de muerte. No puede ser. Sí, digamos. Me tocó ver a mi señora llorando en el almuerzo al ver eso. Eso no es... No, eso no está bien. Eso, digamos, discrepemos con tranquilidad. Sabemos, pues puede ser con énfasis, pero no hay que descalificar a las otras personas. Bueno, muy buen llamado ese, César. Yo creo que el momento que estamos viviendo como país nos tiene que llamar a reflexionar, ¿cierto? Y lo que pasó con Miguel, que eso no puede volver a pasar. Y las personas que quieren participar en política, sea como acompañantes de los procesos como ustedes que hacen mediciones, los que participan en la política, los que están en los equipos de política, los equipos de producción, nadie por pensar diferente, por pensar distinto, por defender sus ideas puede tener hoy, sentir una restricción, una amenaza a sus libertades y mucho menos a su vida, ¿cierto? Sí. Hay que hacer un llamado fuerte a este tema. Le iba a hacer una pregunta que decía ¿qué lo sigue sorprendiendo de Colombia? Pero creo que la respuesta es clara. Es de pronto esa personalización de la política que... A mí me sigue sorprendiendo que en Colombia hay gente que cree que la violencia es un mecanismo legítimo para ejercer la política o el diálogo. Y eso me sorprende y me entristece. Pero también me sorprende de manera positiva que este país sigue progresando, que este país es resiliente, este país está saliendo adelante, este país está mejorando en muchas cosas. Y eso le iba a preguntar, si Colombia fuera, o el momento que tuviéramos en este momento, una cifra, una tendencia, ¿usted cómo lo resumiría? Este momento que pasa por el que atraviesa hoy el país. Pues no, en una cifra no lo diría. Bueno, sí, yo creo que vamos a salir 24 millones de personas a votar. Y los votos en Colombia se cuentan y las actas se publican. ¿Reducción de abstención? Yo creo que vamos a tener una mayor participación. Ese es mi deseo. Pero además, y aquí tengo que decirlo, Colombia tiene que valorar su sistema electoral. Yo entiendo su llamado reiterativo a no hacer calificativo, sobre todo porque esto es una persona que ve la política desde la objetividad. Yo no, ¿cierto? Yo soy un participante, Sí, que, digamos, bien. y por eso trasciendo un poquito en adjetivos, pero yo creo que hay un par de legados. Hay un legado tácito que es el tema de la descentralización, ¿cierto? El no mirar a las regiones o algunas con desdén por no tener coincidencias políticas. Ahí deja un legado que vamos a tener que resolverse, el de la descentralización y de pronto ese, de la reducción de la abstención, por entender lo importante que es para cada persona participar en política. ¿Qué libro o qué autor le ha influido más en esa forma suya de entender la política o la sociedad? No, mire, hay un libro que se llama Against the Gods, que es una historia sobre el riesgo y cómo los seres humanos estamos entendiendo el riesgo. O sea, creo que el autor es Bernstein. Ese es un libro que yo recomiendo. Uno segundo de Walter Sosa Escudero, que es un profesor argentino que se llama Data Borges y que utiliza a Borges para explicar los datos. Yo creo que hoy me estoy leyendo un libro que se llama The Siren's Call, el llamado de la sirena, sobre la manera como tú estás en el negocio de llamar la atención, los sacerdotes están en el negocio de llamar la atención, todos estamos en el negocio de llamar la atención, los políticos estamos en el negocio de llamar la atención. Y hace una reflexión muy bonita sobre la manera como los seres humanos estamos
en una etapa distinta de cómo llamar la atención. Y por ejemplo, lo que me acaba de pasar a mí, a mi familia, es probablemente esto es una persona, yo espero digamos, que no vaya a pasar a nada más, tratando de buscar la atención, pero haciéndolo de las maneras más agresivas posibles. Me parece que las personas que en redes atacan, denigran, insultan, son personas que están tratando de llamar la atención y tienen hoy un canal de distribución de cero costo para hacerlo. Y eso me parece que es uno de los problemas y ese libro lo recomiendo. Hay que hacer un llamado a la mesura y que la política, si algo tiene que ser racional, ¿cierto? No nos podemos dejar... Y hablando de ciclismo, Ricardo Silva, el Alpe de West. Me encantó. Yo lloré leyendo. Ese lo tengo en la lista, pero entonces usted me lo hace subir. Sí. Porque lo tengo muy, muy pendiente. Bueno, y justo se está pasando por un momento, me cuenta por un momento difícil de lo que ocurrió, digamos, con su esposa. Sí. En ese momento, momentos complicados, tiene una canción o algo que lo ayuda a reconfortarse. Serrat, Cantares. ¿La escuchó bastante hoy? No, hoy no, pero te cuento, yo hice un trayecto del Camino de Santiago de Compostela. Y en algún momento me encontré solo caminando por un bosque. Una de las canciones y fue un momento muy bonito, un momento en una parte del camino donde la gente deja las piedras como marca y las va colocando. Y ahí había un bosque y de pronto yo pues, estaba solo caminando y empecé a cantar sin darme cuenta en voz alta y me di cuenta. Y tengo muy mala voz, o sea, canto muy mala. Y esa canción para mí significa mucho y lloro. Dios, a mí Serrat me gusta mucho. Bueno, César, le agradezco mucho por su disposición, por atendernos en este momento tan coyuntural y tan especial de esta primera encuesta, de estas elecciones que son tan importantes para Colombia. Le agradezco muchísimo y ojalá podamos volver a conversar de este tema. Está la conversación siempre abierta. Ana, te felicito, creo que estás haciendo el programa, es chévere. Y bueno, y seguir con la labor de una carrera política que no es fácil, pero hay que persistir, insistir y no desistir. Y bueno, y muchos éxitos. César, te agradezco mucho. Voy a ver. Gracias. Sala.